de este tema. Mire, este es un tema que va a involucrar muchos aspectos de la vida cristiana, de los creyentes. ¿Usted es un creyente? ¿Es un cristiano? Usted se va a tener que sentir muy involucrado en esta enseñanza. De hecho, la enseñanza va a hablar de usted, va a hablar de mí. Y el pasaje que vamos a leer, el que vamos a estudiar, pues gira en torno a precisamente este propósito del Señor de ser luz en medio de la oscuridad. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Hechos, en el capítulo 8. Les pedimos que apaguen sus celulares, por favor, pónganlos en silencio. Ahorita el Señor les va a hablar a través de… No creo que les vaya a hablar por teléfono, no creo. O al menos que tengan si tiene el número del Señor, me lo pasa, ¿eh? Sí, por favor. Y me pasa su Biblia para que se la firme, yo creo, y decir, ¿se la firmó el Señor o qué? O sea, ¿es usted tan especial que tiene hasta su número? ¿Ah? Sí sabe lo que es una broma y un sarcasmo, ¿verdad? Apague su teléfono. Bueno, Hechos 8:26. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? Desierto. Vaya, son palabras que son claves en este mensaje. Es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, ¿desde cuál escritura? Desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Mire, este pasaje nos muestra el propósito del Señor para con el hombre, un propósito desde el principio, donde se hace evidente su soberanía, su misericordia, y de manera especial vemos pues la dirección de su Santo Espíritu ya ahora bajo la gracia. También vemos el impresionante trabajo de la iglesia en sus primeros días, esta iglesia que estableció Jesús y que ahora está representada en este pasaje en Felipe, un siervo sensible a la voz del Espíritu, dispuesto a hacer su voluntad, cumpliendo la misión a la que fue enviado. Dije, el trabajo de la iglesia en sus principios. Ahora, ¿usted cree que ese trabajo de la iglesia del principio es el mismo ahora para nosotros? Bueno, entonces yo creo que aquí nosotros también estamos representados de alguna manera. Ahora, en el etíope, ¿qué podemos identificar?
la condición y la necesidad natural del hombre buscando su verdadera identidad en medio de la oscuridad espiritual en la que vive. Así estábamos nosotros, viviendo una vida opaca, oscura, porque nos faltaba lo más esencial. Sin embargo, les voy a decir algo bien importante. Mire, este hombre, no por ser de origen pagano, porque era etíope, su condición era muy distinta a quienes, conociendo la voluntad de Dios y aún considerándose dueños de la promesa, también vivían en la misma oscuridad. ¿A quién me estoy refiriendo? Pues a los religiosos de esta época que, presumiendo su conocimiento de la Escritura conocida hasta esos días, pero por defender sus conveniencias, avalándose en sus tradiciones, pues endurecieron su corazón y rechazaron al Mesías que decían estar esperando. Y esta condición se sigue repitiendo en quienes ahora se han convertido en los fariseos contemporáneos, que solamente buscan sacar provecho de la fe de las personas que caen en sus manos. No voy a ahondar en eso, pero sabe a qué me refiero. El etíope regresaba del templo. Dice el versículo 28, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Vemos a este hombre, quien como ministro de finanzas de la reina de Etiopía, porque pues realmente este era el cargo que tenía, era un funcionario muy importante, estaba a cargo del tesoro del reino etíope. Así que, ¿qué clase de carruaje cree en el que él viajaba? ¿Cualquier bochito? No creo, ¿verdad? Yo creo que llevaba un carruaje pues bastante lujoso, donde llevaba para su seguridad pues un buen número de siervos y de oficiales. ¿Por qué? Porque él que manejaba las finanzas de un reino. Sin embargo, para la élite de los judíos religiosos, pues no dejaba de ser un etíope pagano convertido al judaísmo, que profesando una fe ajena a su cultura y a sus raíces religiosas, pues ahora había llegado a Jerusalén para adorar al Señor. Hay muchos religiosos que ven a veces con desagrado a quienes se acercan a Dios, pensando en que solamente ellos son los que se merecen estar en ese lugar. Así que después de visitar el templo, de cumplir con los rituales establecidos y adorar al Señor, pues regresaba a su país leyendo con interés la Escritura, y ahí leía unas palabras del profeta Isaías, mismas que aunque no comprendía, pues su interés daba evidencia de su hambre de saber, de su necesidad espiritual, de su búsqueda por la verdad. Y esta es una condición natural en todo ser humano, mis hermanos, aunque muchos no lo acepten. Todos tenemos, conozcamos a Dios o no, una necesidad de creer y buscar algo que nos permita encontrar las respuestas que son evidentes en nuestra vida. Ese vacío, llenar ese vacío en el corazón que finalmente solamente el Señor puede llenar. Estas necesidades, mis hermanos, ha hecho precisamente que exista una gran proliferación de ofertas religiosas o de movimientos espirituales, sectas, religiones, filosofías, la mayor de ellas o de ellos dirigidos por supuestos guías espirituales que, ignorando su propia condición, ignorando el peligroso terreno que están pisando, pues solamente buscan sacar provecho de esta necesidad. Porque el hombre por necesidad busca algo que le pueda permitir salir adelante. Por eso usted siempre va a ver que siempre hay una búsqueda. Pero esta conducta de presentar otro tipo de movimientos, otro tipo de filosofías, otro tipo de enseñanzas para sacar provecho, pues es algo que precisamente no es nuevo, no ha sido nuevo, y Jesús denunció constantemente. De hecho, este fue un motivo muy poderoso para eliminarlo.
Algo que tampoco ha cambiado para quien comparte y defiende la pureza del Evangelio. Mire, obviamente no vivimos en los tiempos donde como a Jesús lo crucificaron por predicar la verdad. Pero cualquiera de ustedes se ha enfrentado por predicar la verdad o defender el Evangelio, pues con personas que lo han agredido, que lo han querido lastimar. No le digo que levante la mano, pero yo sé que muchos han pasado por estas circunstancias. ¿Sabe cómo confrontó el Señor a estos en aquella época? En Mateo 23:13 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos. Y este ay de ustedes es un dolor. No crean que el Señor se alegraba en esto. Él también vino a salvar a estas personas que estaban equivocadas. Pero dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. O sea, la fe es genuina de las personas. Ellos están buscando la verdad, pero ustedes con sus acechanzas no los dejan entrar, ni entran ustedes. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito. De esos que al final van a decir: en tu nombre hicimos campañas milagrosas, en tu nombre hicimos grandes eventos, grandes marchas, grandes milagros. Esos que el Señor les va a decir: no te conocí. Recorren mar y tierra, y cuando lo logran, lo hacen un hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Son palabras muy duras. Y es algo, mi hermano, que estamos viviendo constantemente. De hecho, es algo que está en la Biblia tan claro que quien todavía obra de esa manera debe tener muy endurecido su corazón. Porque en toda generación se han levantado este tipo de falsos maestros con diversas enseñanzas, formas de pensamiento, disfrazadas hábilmente de piedad, pero ajenas a la palabra de Dios. Miren, hermanos, hay un riesgo inminente cada día. Y les quiero hacer una aclaración y una buena recomendación. No se dejen influenciar por tanta información que se está levantando en torno al Evangelio de Cristo. Cada vez se levantan más enseñanzas, más movimientos, los que, no voy a ponerme a hablar acerca de esto, pero cualquier cosa que lo desvíe de la verdad, aunque esté disfrazada de piedad, tenga mucho cuidado en creer. Primero, busque el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres pues se están convirtiendo en el principal y más efectivo trabajo del enemigo para desviar la mirada de las personas del único que puede satisfacer todas sus necesidades, que es Jesucristo. ¿Y por qué hablo de ellos de esa manera, de estas personas? ¿Por qué hablo así? Porque también Pablo lo dijo, está escrito. En 2 Corintios 11:14 dice: y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, se disfrazan como hijos de luz, pero la verdad es ¿para qué? Para llevarte a la oscuridad. Bueno, el etíope regresaba muy feliz de haber acudido al templo. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Este era un hombre devoto, mis hermanos. Era sincero. Él quería aprender, pero no entendía, porque necesitaba 3 cosas: el toque del Espíritu de Dios que revela la Escritura, necesitaba al Señor de la Escritura, pero también quien le llevara de la mano predicándole el Evangelio. ¿Quién cree que en este momento fue ese? Felipe. Y en su momento, ¿quién cree que el Señor está esperando que sea? Diga yo. Bueno, diga usted, yo, ¿verdad? Sí, porque luego dice: no, pues nada más que evangelice el pastor. No, yo les voy a enseñar, yo hago lo mío, ustedes hagan lo suyo. ¿Se puede imaginar cuántas personas a su alrededor, teniendo una devoción genuina, una fe, sostienen una búsqueda de Dios sin encontrarlo, porque necesitan que alguien les testifique, que alguien les abra la palabra que leen o que están escuchando, para que les sea revelada el Hijo de Dios? ¿Cuántos usted conoce que tienen una Biblia,
que leen por necesidad, por sistema, por religiosidad, que han escuchado las palabras de vida eterna, pero no la entienden. Mire, yo tengo la mayor parte de mi familia que todavía me queda. Digo que todavía me queda porque pues ya muchos, ya a mi edad, pues ya haga de cuenta que mis contemporáneos casi no están. Pero la mayor parte de ellos, tradicionalistas, religiosos, de una manera impresionante, cada vez que yo iba a la casa de alguno, siempre había una Biblia como de 10 kilos, ¿verdad? Muy adornada, en un pedestal, abierta, filos de oro, pero siempre estaba en la misma página, porque llegaba uno y le soplaba y hasta polvo tenía. O sea, ahí estaba, y ahí estaba bien. Las distracciones de este mundo, mis hermanos, hacen que las personas, aunque escuchen, no escuchen, aunque vean, no vean. Mateo 13:20, en la parábola del sembrador, dice que el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Y de cuántos estamos hablando? Quizás nosotros pisamos ese terreno en alguna ocasión. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces la palabra es la misma, siempre ha estado. Siempre se ha necesitado que alguien la predique, pero siempre habrá alguien que esté confundido y que necesita. De ahí la importancia, mis hermanos, del trabajo de la iglesia, de alcanzar a quienes teniendo hambre de aprender, no conocen al Señor. Y así es como Felipe es enviado por el Espíritu de Dios, caminando por una zona desértica para encontrarse con este hombre. Y aquí vemos dos cosas importantes. Primero, cuando hay deseos de escuchar la palabra de Dios o de enseñarla, no hay distancia, no hay tiempo, no hay hambre, no hay calor, no hay frío. No sé si me doy a entender. Jesús dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Mire, resulta a veces hasta, se siente a veces uno entristecido de ver el menosprecio que se hace a la palabra de Dios. Esa parte tan cómoda de algunos que dicen: no, es que pues luego voy porque hoy tengo estas cosas que hacer. No, es que es muy temprano, o no es muy tarde, me quitan mis actividades, es que está muy lejos. Y uno dice: pero bueno, no sé, es algo que yo creo que Dios les tiene que revelar. Les podría contar algunas experiencias muy hermosas, pero mire, hay hermanos, y están aquí, que vienen de distancias muy largas, están bastante alejados. Y hay otros que también viven aquí y no están, o son los que siempre llegan tarde, curiosamente. ¿Por qué será? Bueno, necesitamos tener un poquito más de compromiso, de que esa hambre realmente busquen saciarla. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Y qué hizo Felipe? Simplemente obedeció. Imagínese a Felipe diciendo: mejor otro día, mira, tengo algunos pendientitos que hacer. Además, como me acerco a ese carro tan lujoso, mira, trae guardias, trae guaruras. A veces para poder compartir el Evangelio hay que cruzar ciertas barreras. ¿Y sabes a veces cuál es la barrera más grande? La que nosotros ponemos en el corazón, las que nosotros ponemos con nuestras intenciones. Pero Felipe no fue así. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Ahora, esto cuando lo leemos de corridito, pues es como muy rápido, pero vamos a analizar un poquito el contexto. Mire, se puede imaginar la escena: Felipe acercándose
lo suficiente para escuchar lo que estaba leyendo. Acuérdese que estamos hablando de un carruaje con caballos en unas zonas no muy agradables, el ruido. Y bueno, le saluda con respeto, un hombre importante, diciéndole, ¿entiendes lo que lees? El etíope, pese a su elevada posición social, no se ofende, no se llena de soberbia. Antes, con humildad le dice, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Este hombre de inmediato lo que hace es ordenar a su chofer detener el carruaje, le roga a Felipe que suba. ¿Qué dice? Le ruega. Y este es un ruego que habla de humildad y que se siente con él. ¿Cuál era el pasaje de la Escritura que leía? Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de lo que lo trasquila. No abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Lo que él estaba leyendo era lo que ahora podemos identificar como los versos 7 y 8 de Isaías 53. En principio la Biblia no estaba versiculada, estaba libros completos de corridito. Se estableció de esa manera para poderla entender mejor. Y es obvio que si ya estaba en el capítulo que leía, en los versículos que conocemos como el 7 y el 8, pues si llevaba tiempo leyendo, pues ya había leído el contexto anterior. ¿Cuál es el contexto anterior? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó con él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el contexto anterior de lo que leía. Qué casualidad. Yo me puse a pensar, qué casualidad que venía leyendo eso y que Felipe llegó exactamente en ese momento. Qué coincidencia. El etíope, aunque no lo entendía, estaba leyendo el Evangelio. ¿Sí se da cuenta? Y solo necesitaba quien se lo enseñara, que se lo predicaran, que le abriera la Escritura para que el Espíritu le revelara a Jesucristo. Porque la fe es ¿por qué? Por el oír, mis hermanos. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Cuántas personas, aunque no lo sepan y están cerca de usted, solamente están esperando quién les predique el Evangelio? ¿Quién les abra la Escritura? Que han leído, que han escuchado durante mucho tiempo quizás. Pero alguien necesita hacer el trabajo. De hecho, así estuvimos muchos en algún momento. Yo escuchaba Biblia en diferentes formas. No profesaba ninguna religión. Yo sí vengo de un entorno muy personalista, muy egoísta, de manera personal. Pero eso no quitaba que yo escuchara cosas. Yo tenía 2 hermanos que me compartían el Evangelio. Una familia muy tradicionalista de la religión, que de alguna manera también en alguna ocasión me encerraron en un convento. En serio, en algo que le llamaban un encuentro con Cristo. Y leía yo y me enseñaban y ¿sabe qué pasó? Nada. Porque nada más era de manera superficial. Todos estuvimos así. Alguien pagó el precio. Respondiendo el eunuco le dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahí es cuando empieza la curiosidad. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura,
le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí se conjuga la esencia misma del propósito por el cual Jesucristo vino a este mundo. Primero, el amor y la misericordia de Dios. Luego, un corazón sensible que busca la verdad. Y un siervo esforzado y obediente que cumple su misión. Aquí se está conjugando. El etíope estaba listo para aprender. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo obra en el corazón y alguien es sensible a esta dirección, todo se revela con claridad. No sé si fue su experiencia, pero sí fue la mía. Yo escuchaba. Pero cuando el Espíritu Santo fue el que tocó mi corazón, entonces aquello que había escuchado durante cerca de 15 años y que yo rechacé, de repente cayó como un balde de agua. Fue una cosa impresionante. Todo se abrió. De tal manera amó Dios al mundo. Y yo lo oía, que dio a su Hijo unigénito. Pero llegó un momento en que Dios dio su vida. ¿Por mí? ¿Es en serio? Las cosas cambiaron. Felipe solo toma de lo que está escrito para iluminar la vida de un hombre cuya fe y necesidad eran genuinas. Porque la luz, mis hermanos, la luz de la palabra de Dios siempre se expresará o expresará su intensidad en medio de la oscuridad. No importa lo denso que ésta sea, no importa el lugar en donde se exponga. Así lo hizo Jesús para enseñar, usando siempre la frase está escrito. Ustedes han oído esto, pero está escrito. El Señor siempre recordando, yendo a las raíces. Así después lo hicieron sus apóstoles. Mire, Pedro, en la primera exposición del Evangelio, fue usado por el Señor para que hubiese una conversión de miles en esta primera exposición del Evangelio, en ese día del Pentecostés. Y va a ver que encontramos el mismo proceso. Vaya conmigo ahora a Hechos 2, por favor. Hechos 2, versículo 5 dice: en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. ¿Qué acababa de pasar? Pues ese momento donde el Espíritu Santo se manifiesta en ese lugar conocido como el aposento alto. Estaban atónitos y asombrados y decían: miren, ¿qué no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues nosotros oímos cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Primer punto. Había hombres que piadosos. ¿Qué significa? Que caminaban con Dios, que buscaban a Dios, genuinamente creían en el Señor. Hombres que a pesar de las doctrinas y las tradiciones con las que los fariseos trataban de manipular su fe, sinceramente querían caminar con Dios. Y eso es todo lo que necesita el Padre para revelar a su Hijo, que tú tengas un corazón ávido de la verdad. Todos estaban atónitos y perplejos, dice el versículo 12, y se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros decían burlándose: estos están llenos de vino, están borrachos. Como siempre, habrá quien se oponga y se burle. ¿A cuántos por testificar su fe o por compartir el Evangelio le han dicho: tú estás loco, andas como borracho diciendo tantas incoherencias? ¿A quién se le ocurre creer eso? A mí me lo han dicho muchas veces. De hecho, yo lo dije muchas veces a muchas personas que tuvieron a bien de compartirme el Evangelio. Cuando estás en los dos lados, mi hermano, te das cuenta de la manera como rechazaste, pero también de la manera como ahora te rechazan. Hay una persona, bueno, varias personas, pero en Guanajuato hay una persona que al compartirle el Evangelio me decía: mira,
me alegro por ti. Qué bueno que tengas ahora eso, porque me conoció en el otro lado, pero déjame en paz. Pero de repente se encuentra alguna de mis hijas y le dice, oye, ¿y tu papá? Ya no me ha venido a ver, porque yo dije, bueno, lo dejo en paz. Ya le había regalado su Biblia, lo compartía, y me dice mi hija, fíjate que te manda a saludar. Incluso me dio el pésame porque le habían dicho que ya me había muerto. No, en serio, fue algo impresionante porque le dijo, ¿cómo estás? Bien. Híjole, siento mucho lo de tu papá. ¿Qué? Pues que se murió, ¿no? No, háblale, ahí anda todavía. No, pues dile que me visite porque pues yo sé que pues estamos en diferentes bandos, así dice. Pero cada vez que viene me siento tan bien, me siento tan a gusto. Mira, ni ganas me dan de decir groserías ya delante de él. O sea, cosas que son evidencia de que ya reconocen en ti algo y abren sus oídos. A los apóstoles les dijeron, están como borrachos. Hechos 2:14, entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les dijo, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como piensan, son apenas las 9 de la mañana del día. Miren, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y bueno, Pedro comienza su defensa del Evangelio y la exposición del Evangelio, primero estableciendo la palabra escrita. Hace alusión a la profecía de Joel. Luego hace una alusión directa al Salmo de David, donde profetiza la muerte y resurrección de Jesús. Escrituras que los judíos conocían perfectamente. Mire, la mayoría de la gente, por no decir toda la humanidad, tiende a ser religiosa e influenciable por cualquier corriente que llame su atención o le convenga. Por eso tanta distorsión. Y ahí es donde entra la verdadera exposición. Porque aunque tenga un conocimiento distorsionado de Dios y de la obra de Cristo, o incluso se diga atea, siempre va a estar buscando algo en qué o en quién creer, porque forma parte de su naturaleza. Recibió el aliento de vida de Dios. Eso le capacita para poderse acercar a Él. De ahí la necesidad de buscar la verdad. Entonces Pedro, después de establecer algunas profecías mesiánicas, ahora le muestra al Cristo resucitado a toda la multitud, pero también al Cristo resucitado, pero también al Cristo perdonador. Y eso es lo que todos necesitan saber para que sean reconciliados con Dios. Dice, a este Jesús lo resucitó Dios, el cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos. Él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, les está enseñando con la escritura escrita. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí ya viene la confrontación. Primero les muestra. Entonces cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntase. Esa es la palabra clave del Evangelio. Arrepiéntase y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Este versículo ha causado también cierta confusión. Incluso se han levantado una doctrina de quienes dicen que solamente se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo. Pero aquí lo único que Pedro está haciendo es recordarles de quién les está hablando. El mandamiento, ¿qué fue? Y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí solamente les está mostrando a Cristo en cuanto como Redentor. Dice, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos.
¿A quién abarca? A todos. Para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras y muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. ¿No fue lo mismo que hicimos nosotros, mis hermanos? ¿O no fue lo mismo que o es algo de lo que nosotros tenemos que estar conscientes? Salir de esta perversa generación, ¿qué significa? ¿Irnos del mundo? No, eso será su tiempo. Es salir de los preceptos, de las filosofías, de los pensamientos de un mundo que se corrompe cada vez más. No se conformen a este mundo. ¿Sí dijo así Pablo? Así que los que se añadieron, los que recibieron la palabra, fueron bautizados y fueron añadidas aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es el Evangelio. Y ese es precisamente el resultado de predicar bien el Evangelio. Sin embargo, esa buena tierra, mis hermanos, esa buena tierra donde se siembra, solo la conoce el Señor. Pero también el Señor reconoce a un buen sembrador. Regresando al pasaje inicial, al ver el etíope, aunque decíamos que su devoción era sincera, ¿qué podemos identificar en él? A un ciego espiritual moviéndose en la oscuridad de la tradición y los preceptos que los religiosos habían establecido para manejar a su antojo la vida espiritual del pueblo judío. Algo que se repite. Así es como vemos a este hombre piadoso delante de Dios, viajando a Jerusalén para adorar en el templo, cumplir con esos preceptos, pero todavía era un ciego espiritual. Solamente estaba practicando. En la actualidad, ¿cuántos se reúnen en un lugar solo para cumplir con un sistema religioso disfrazado de piedad, donde aunque tienen la palabra, la leen y la escuchan, como ciegos espirituales, no conocen al Dios que dicen adorar? Pero la necesidad y búsqueda del etíope eran genuinas. Pero al mismo tiempo reconocía que algo velaba su entendimiento. Por eso, ¿y cómo puedo entender si alguien no me enseña? ¿De quién habla? ¿De él mismo o de otra persona? El etíope, a los ojos del mundo, era un hombre influyente, un hombre importante, de considerable responsabilidad, influencia, posición. Mire, él bien pudo evadir la pregunta, así como actúa todo aquel que no quiere ser tenido por ignorante, especialmente cuando es alguien que tiene cierto nivel, cierta autoridad. Espérate, ¿tú aquí qué me vienes a enseñar? ¿No les han dicho así a algunos? O sea, tienen la Biblia, o sea, tienen un disco duro tan bueno. Yo para poder decir Juan 3:16 lo tengo que leer todavía. Prefiero leer a abusar de mi memoria. Pero mire, hay quienes tienen tanto conocimiento bíblico, pero la Biblia no hace nada en sus vidas. Aquellos que tienen una imagen que sostener. Sin embargo, con todo lo que poseía, este hombre reconoce la oscuridad espiritual en la que vivía. Así que responde sin ninguna molestia ni evasiva, de manera franca, honesta. ¿Cómo entiendo si no me enseñas? ¿Por qué repito esto? Porque la humildad de este hombre es fundamental en esta historia. Él no quiere dar la impresión de que sabe lo que no sabe para que el otro piense que entiende lo que no entiende. ¿Sí se entendió? Parece un juego de palabras, pero es la verdad. Él no quiso dar la impresión de que sabe lo que no sabe para que el otro piense que entiende lo que no entiende. Y muchos hacen eso. Pero en su corazón él sabía que no entendía nada y no quería dar otra impresión. Como quienes siempre desean presumir de mucho conocimiento bíblico o quieren conservar una imagen de todo lo sé, nunca me equivoco, aunque su vida sea un caos. ¿Sí conocen a alguien así? No levanten la mano ni volteen. La humildad, la honestidad y la sinceridad de este hombre abrió un camino franco a Felipe para la predicación del Evangelio, para que la revelación del Cristo, el Hijo del Dios viviente, se hiciera en su corazón.
Pero cuando la soberbia endurece el corazón, mis hermanos, y la mente se aferra a sus argumentos, entonces el entendimiento se entenebrece. Y como les decía, son los que viendo no ven y escuchando no oyen. Y escuchan mensaje tras mensaje. Y piden consejo tras consejo. Y lo reciben. Y dicen, sí, pero yo digo. Sí, pero yo pienso. Bueno, las consecuencias se pagan cuando uno menosprecia el consejo de Dios. Pero el Señor sabía que en ese camino había un hombre honesto y humilde buscando luz en la oscuridad. Por tanto, dio los pasos necesarios para encontrarse con aquella vida. Mire, la búsqueda sincera del Señor siempre será recompensada. Y este hombre encontró mucho más que una respuesta. Encontró la nueva vida que solamente Jesús puede dar, llegando a ver lo que los líderes religiosos no veían y eran incapaces de mostrarle. Lo único que le enseñaron fue una religión, no le mostraron al Señor. Entonces, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, para anunciar el Evangelio de Jesús, mis hermanos, Felipe comenzó de la escritura que ya estaba tocando el corazón del etíope. No intentó expresar sus propias intenciones, sus palabras, sus pensamientos. Mi hermano, el Señor no necesita que tú le ayudes con tus pensamientos. Él lo dejó todo perfectamente establecido. No van a ser tus teorías, tus argumentos, tus estrategias. Es la palabra de Dios. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Aunque usted le quiera adornar, créame que sus adornos no funcionan. El que cobija es el Evangelio. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántos tienen un edredón, una cobija de esas bonitas caras, pero que en la parte principal pues es solamente lo que se pone, pero lo que le cuelga es lo bonito, hasta adornitos y bucles y cosas así? Eso nada más es adorno. ¿Pero qué es lo que cobija? Lo que está arriba. Entonces no se fije en los adornos, fíjese en lo que cobija. No trate de adornar usted lo que ya cobija. ¿Sí se entendió? Felipe tampoco trató de suavizar el mensaje para quedar bien con un hombre tan importante. No, es que si le digo que es un pecador, que se arrepienta, no, pues me va a bajar del coche y a lo mejor ni ofrenda me da. Así pensarían otros. Ganar el favor de la gente que ellos quieren esté llenando sus iglesias. Felipe lo único que hizo fue darle las sanas palabras de Jesús que aprendió de él durante 3 años. Qué lamentable es ver a muchos que se dicen siervos de Dios, maestros de la palabra, pero manipulando el Evangelio como si fuese un producto para obtener beneficios de manera deshonesta. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Por qué lo dijo llorando el apóstol? Porque es doloroso ver a alguien que se desvía de esa manera, pero también por su misma desviación desvía a otros. Por eso es doloroso. Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, porque su Dios es el vientre. Decía por ahí alguien, más claro ni el café que nos venden en ciertos lugares, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Sin embargo, para este varón, encontrar la luz de Jesús a través de la verdadera predicación del Evangelio, ¿qué trajo para él? Primero, la luz, el conocer, pero también empezó un desafío en su corazón, y eso lo llevó a un acto de obediencia. En Hechos 8:36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es evidente que no nos dice la Escritura todo lo que habló Felipe, pero ¿usted cree que le habló de arrepentimiento? ¿Sí? ¿Le habló de una genuina conversión? ¿De quién era Jesucristo? ¿De que estaban bautizados en Él, juntamente con Él? ¿Y qué dijo el etíope? Yo quiero de eso. ¿Aquí hay agua? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón bien puedes. ¿Y qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Ay, no sé. Una confesión que siempre quisiéramos escuchar después de compartir las buenas noticias con alguien. ¿Sí o no? Compartimos el Evangelio y quisiéramos que en ese momento dijera, yo quiero, le compartes el Evangelio y ya lo quieres ver en la iglesia cantando alabanzas, diezmando y haciendo todo. No, mi hermano, no siempre es así. De hecho, no debe ser así. El tiempo es diferente para todos. Todo tiene su tiempo, también las personas. Pero lo que no podemos dejar de hacer es compartir la palabra. Lo que no podemos dejar de dar es luz en medio de la oscuridad. Ese sí es nuestro deber. Porque además la buena noticia es que el Señor sigue extendiendo su misericordia. Sigue esperando corazones sinceros y humildes que reconozcan su pecado y se arrepientan. Pero para eso es necesario también un corazón sensible al dolor y la triste condición de quienes están perdiendo, un corazón dispuesto a renunciar a la comodidad, como Felipe, quien comprometido con la misión que Jesús le dio, estaba dispuesto y atento a la dirección del Espíritu Santo, convencido que para hacer luz en la oscuridad era necesario negarse. Yo pienso que aún resonaban en su mente las palabras de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire, para comprender esto mejor, vamos al contexto anterior, pero en este mismo capítulo. Allí en el 8, suba al 5. Ahí mismo, porque es parte de la historia. Hubo una dispersión donde salieron muchos por la persecución. Y en esa dispersión los apóstoles empezaron a predicar en diferentes partes. Y dice Hechos 8:5, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía, porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Felipe en Samaria predicaba el Evangelio y estaba siendo usado por Dios de manera impresionante. La gente se convertía. Por medio de él el Señor hacía milagros. Había regocijo en la ciudad. Seguramente tenía el favor de la gente, mis hermanos. Felipe estaba viviendo el sueño dorado de todo pastor. De ahí de cuando todo pastor dice, yo de aquí soy, eso es lo que yo quiero. La iglesia crece, veo el respaldo del Señor, tengo la credibilidad y el favor de los hermanos. ¿Cómo cree que se sentiría Felipe? Realizado, estaba haciendo su trabajo, el Señor lo estaba respaldando. Pero de repente, sin mayor explicación, el Señor le dice, Felipe, deja todo esto, vete al sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Imagínese a Felipe así que, ante tal mandato, pues pudo haber dicho, Señor, pero ¿qué va a pasar? Mira lo que está pasando, lo que estoy haciendo. ¿Qué va a pasar si yo me voy? Hay pastores que se sienten indispensables. Qué triste. Nosotros estamos para seguir la obra enseñando, edificando a los santos para la obra del ministerio, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a decir, vete por el camino para que vayas a una ciudad donde te voy a enviar. Felipe no hizo eso, no puso objeciones, no pensó en su comodidad, simplemente se levantó y se fue, porque él sabía que la obra y la iglesia son del Señor. No es la iglesia para levantar un reino personal heredable a los hijos. Eso no es lo que el Señor nos enseñó. Mire, ya vamos a concluir, está bueno, pero les quiero compartir algo. Cuando fui llamado a servir, pues uno recibe consejos, pero hubo una frase que llamó mi atención. Yo no sabía de la manera como Dios iba a obrar en mi vida como cristiano y como siervo. Como les he conversado en alguna otra ocasión,
A mí me compartieron el Evangelio muchos años y fui un rechazador natural. A mí me compartieron el Evangelio un día y hasta después de 14 años yo recibí al Señor. Pero 14 años me la pasé rechazándolo. Y rechazándolo de manera que usted no se imagina. No se lo voy a decir porque a lo mejor ya no me quiere ni saludar. Pero cuando ya fui llamado, recordé algo que en ese momento no consideré, pero la recordé cuando Dios empezó a orar en esta región llevándome a otros lugares. Y fue: un siervo de Dios siempre tiene las maletas hechas. Eso me quedó muy claro. Y qué importante es para un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, la convicción de estar siempre dispuesto a obedecer. De modo que no le sea difícil dejar cualquier cosa. Estoy hablando del ministerio, estoy hablando de servicio. Y ajustarse a situaciones completamente distintas si el Señor así se lo demanda. Poder recorrer distancias por horas para compartir el Evangelio a 2, a 3, a 4, a 5 personas. Porque ellos necesitan una luz en su oscuridad. Y así es como usted tiene que pensar, mi hermano. No le digo que tiene o que debe, es algo que usted tiene que manejar. Mejor dicho, lo dije mal. Es algo que debe o que quizás tenga que orar al Señor que se lo ponga en su corazón. Felipe, con su obediencia, nos enseña que el servicio no solamente hará respuesta a las necesidades de las personas, mis hermanos. Eso ya viene junto con el llamado. De lo que tenemos que ser sensibles es a la dirección del Espíritu Santo. Porque Él es el que sabe en dónde y en quién están las verdaderas necesidades. Ahí es donde el Señor te va a mostrar. Ahí es a donde tú tienes que ir. Él es el que sabe a qué carruaje te tienes que acercar para preguntarles: ¿entiendes lo que dices? ¿Entiendes lo que estás leyendo? El resultado de la obediencia y sensibilidad de Felipe a la voz del Espíritu contribuyó a que un hombre humilde de corazón recibiera la luz de Jesús en esa oscuridad espiritual que vivía. Y mandó parar el carro, descendieron al agua y Felipe le bautizó. Para el etíope seguramente el Señor tenía un propósito en la tierra donde lo había prosperado como funcionario económicamente. Pero en este momento está usando a este hombre humilde, a este hombre sensible, Felipe. ¿Qué hizo el etíope? Recibió gozoso la luz que iluminaba su corazón. Siguió gozoso su camino. Bueno, tal era su gozo que un hecho sobrenatural como ver desaparecer a quien le acababa de compartir la palabra, a quien acababa de bautizarlo, no le impresionó, no le conmovió de inmediato, porque la Escritura dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no le vio más. ¿Usted se sorprendería si alguien de repente así desapareciera? ¿O se quedaba así como: qué bueno que se desapareció? Dios contestó mi oración. No. Él iba gozoso de lo que recibió. Porque lo que sí es una realidad es que si siguió gozoso su camino, o dicho en otras palabras, siguió con gozo hacia el camino que ahora tenía el Señor diseñado para él. ¿Usted cree que había un propósito para el etíope en su tierra? No regresó igual. ¿Cuántas veces habría ido a Jerusalén a participar de los rituales, a escuchar a los fariseos, a los sacerdotes y a los escribas, hablándoles de un Mesías glorioso que iba a llegar a quitarles el yugo? Pero hubo un hombre llamado Felipe que desde la Escritura que decía quién era Jesús, el Cristo sufriente, le dijo: este es al Cristo al cual tú estás leyendo. Mire, mi hermano, no estaría fuera de lugar decir que cuando el etíope se marchó regocijándose, supo que había conseguido mucho más de lo que pensó cuando le pidió a Felipe que subiera a su carruaje. Y así es la generosidad y gracia de Dios, siempre dándonos mucho más de lo que esperamos
y de lo que seguramente nos merecemos. Siempre nos da más. El problema es que no lo sabemos reconocer. El Señor se la pasa extendiendo su misericordia, poniendo la mesa delante de nosotros, guardándonos, cuidándonos, llevándonos a los lugares que necesitamos asistir, mostrándonos la palabra que tenemos que escuchar. Mire, por eso el salmista se regocijaba cuando declaró en el Salmo 23:5: preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán hasta todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Esto es lo que nos debe interesar. No sé lo que el Señor te haya hablado, pero si en verdad tienes la convicción y el deseo de ser una luz en la oscuridad, de ser quien testifique al Señor, pero con tu vida, sí, necesitas el conocimiento de la palabra, pero es tu vida la que va a hablar más. Esa es la que va a iluminar el camino de quienes están perdiendo, mi hermano. Esa conjugación, la pureza del Evangelio y un testimonio de alguien que vive de acuerdo a ese Evangelio que predica. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y pregúntate un poquito. No se trata de forzar nada, mi hermano, es algo que el Señor tiene que poner en tu corazón. Por eso constantemente hacemos un llamado al servicio. Por eso constantemente les animamos a dar un paso más. Pero pregúntate hasta dónde estás dispuesto a la negación personal, a arriesgar un poco, dejando de lado tu comodidad, para aprender, para cumplir con el mandamiento de ser luz y sal en un mundo que cada día se corrompe más, porque eso tú lo sabes y eres testigo. Vivimos en una generación donde constantemente se levantan argumentos en contra del conocimiento del Señor, llevando a mucha gente a la confusión y a la perdición. Y alguien tiene que hablar la verdad. Luz en la oscuridad significa que entre más densas son las tinieblas, el brillo de la luz es más intenso. Pero alguien tiene que dar un paso. Solo Dios puede poner en tu corazón esas convicciones. Solo Dios va a poner en ti el querer y el hacer. Pero el querer es de Dios. El hacer te corresponde a ti. ¿Quién es el que tiene que hacer evidentes la obra que el Señor está haciendo en su vida? Nosotros. Juan 4 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nosotros fuimos llamados por el Señor como la luz del mundo. Y una luz no se esconde debajo de nada, de las ocupaciones, de las distracciones, de la comodidad, de la negligencia. La luz de Jesús es para que los demás la vean, mis hermanos. A nosotros nos corresponde reflejarlo. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Vivimos tiempos difíciles, Señor. Constantemente pasamos por pruebas, circunstancias, no solamente personales, sino que también nos afectan a veces a nivel familiar, a nivel de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque el mundo se sigue corrompiendo. Porque vemos la oscuridad tratando de ganar terreno día a día. Pero por algo tú nos dejaste aquí, Señor. Y no tenemos que hacer más allá de lo que tú nos pides, de lo que tú nos enseñas. Está escrito. Tenemos la palabra profética más segura. Tú no dejaste nada al azar, no dejaste nada para ser modificado.
Lo único que nos dejaste fue una encomienda y los instrumentos, las herramientas necesarias y suficientes para cumplir con esa misión. Gracias, Señor, por darnos siempre una oportunidad más de reconocer el terreno que pisamos, las intenciones que tenemos, cómo estamos caminando, cómo estamos respondiendo a la fe que decimos profesar, cómo podemos respaldar con nuestras actitudes, con nuestros hechos, el amor que decimos que te tenemos. Sigue hablando a nuestro corazón, Señor. Sigue hablando a nuestro corazón, porque esto es algo personal, en donde cada uno tenemos que contestar, tenemos que responder, pero responderte a ti, Señor. Te damos gracias por tu consejo, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos sigas discerniendo todo para que la luz cada vez sea más intensa. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los acompañe, hermanos. Aceptas como soy, tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti, me amaste así. Pagaste el precio, Jesús, compraste mi libertad con tu sangre en la cruz. Justo Jesús, ya no tengo que buscar agradar a nadie más. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Puedo
sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia, mi ayuda eres tú. Gracias Jesús por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia, mi ayuda eres tú. Gracias Señor. Gracias Jesús.